Bien, vamos a continuar con el proceso para obtener una señal PCM. Seguimos usando el mismo punto de siempre, pero ahora tiene este nombre, digamos, le modifiqué las últimas dos páginas, por eso es la versión 2. No hace falta que lo impriman, si es que lo imprimieron, que lo impriman todo, sino únicamente las últimas dos páginas, las cambié. Este año eh, hay un tema que lo quiero explicar de una manera un poquito diferente. Bien, vamos a arrancar entonces con el proceso que falta, digamos, el siguiente que habíamos estudiado, que es el muestreo. Este proceso es el de cuantificación o cuantización. Es el proceso que luego del muestreo transforma el mensaje que nosotros escribimos en forma genérica MDT, lo transforma en una señal completamente digital. O sea, vamos acá. Luego de la cuantificación y antes de la codificación, yo tengo una señal completamente digital, porque es de amplitud y de tiempo discreto. Antes de la cuantificación, las muestras eran, la señal, digamos, estaba representada por muestras, o sea, era de tiempo discreto, pero la amplitud todavía sigue siendo una señal, un valor continuo, un valor real. O sea, entre dos valores puede haber infinitos. Entonces eso, si yo quiero codificarlo, sería imposible, digamos, porque tendría un montón de decimales. Entonces yo tengo que tomar una decisión, digamos, y asignarle un valor más cercano, pero único, que represente a los valores cercanos a esa muestra. Y eso se hace de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo la señal que venimos estudiando hasta ahora, una señal MDT analógica, que está entre dos rangos de valores, un rango mínimo y un rango máximo. Acá el rango mínimo es un valor negativo, el rango máximo es el mismo valor pero positivo, pero podría ser tranquilamente entre 0 y un número positivo. Este eje puede ser voltaje también. Por ejemplo, entre 0 y 5 volt puede estar la señal. Bien, lo que hago entonces, la muestreo, tomo una muestra cada determinado tiempo con una velocidad que cumpla con la velocidad y el teorema de Nash-Guillana, y a cada una de esas muestras voy a ver que si yo divido todo este rango en zonas, cada una de esas muestras va a quedar dentro de una zona. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un zoom, lo que voy a hacer es, por ejemplo, esta muestra de acá va a corresponder a no al puntito, sino un poquito más para abajo, es el valor real de la muestra. Pero como cayó en esta zona, entre este nivel y este nivel, yo le voy a asignar el valor medio. Voy a decir, no, esta muestra le voy a asignar, no va a tener el valor real sino que va a tener el valor medio de esta zona. Le voy a asignar el valor más cercano, que es este, que está acá. Y en realidad, a cualquier valor que caiga dentro de esta zona, vamos a suponer que la curva pasó, en vez de venir acá, pasó un poquito más por abajo, de todas maneras le voy a asignar el valor medio. O sea, cualquier valor que caiga dentro de esta zona, le voy a asignar el valor medio. Eso es cuantificar. Porque ahora ya voy a tener una señal de tiempo discreto y de amplitud discreta. Porque los valores posibles van a ser los valores medios de cada una de las zonas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay únicamente 10 valores para asignarle a la amplitud posible de esta curva. Mientras más pequeños sean esas zonas, mejor va a ser, porque voy a aproximar mejor el valor real del valor cuantificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso de cuantificación yo voy a cometer un error necesariamente, y ese error yo lo puedo minimizar a medida que voy haciendo cada vez más chiquitos las zonas. Vamos a suponer que yo tengo a este rango, yo lo divido en L partes, como dice por acá. Entonces cada una de esas zonas, de esa zona que queda delimitada, va a valer el rango completo. Acá es 2 MP porque tengo MP para abajo y MP para arriba. Si tuviese entre 0 y 5 sería 5 el rango total.
Lo divido por la cantidad de partes o de zonas que yo lo puedo hacer con un circuito. Entonces cada zona de esta va a tener esta amplitud. Mientras más chiquita sea esta amplitud, el error va a ser menor, porque el valor medio va a estar cada vez más cerca del valor real de la muestra. Bien, acá hay otra manera de verlo. Vamos a hacer así y así, de ver eso de otra manera. Supongamos que acá tengo los valores, es como si hubiera invertido el eje. Tengo la zona entre el nivel 2 y el nivel 3, que sería esta, entre el nivel 2 y el nivel 3. Todo lo que caiga acá adentro le voy a asignar el valor medio, que va a ser entre 2 y 3, 2,5. Ahora lo puedo ver de otra forma. Cualquier valor que caiga entre 2 y 3 le voy a asignar siempre un valor constante, y ese valor constante va a valer en este caso 5 dividido 2, 2,5. Si la muestra hubiese caído bien acá, sería el peor caso para el error, porque la distancia, suponiendo que el valor medio está acá, y si mi verdadero valor de la muestra está acá, el error máximo sería media distancia, o sea, medio delta. En este caso es un poquito menor que medio delta, porque está más, el valor real, que es este, está pegado al valor medio casi. Bueno, esto quiere decir que el error que yo cometo, que he llamado también ruido de cuantificación, porque lo puedo considerar como un ruido, va a ser menor que sigma sobre 2 y mayor que, delta sobre 2, o mayor o igual que menos delta sobre 2. Quiere decir que para minimizar esto yo tengo que hacer cada vez más chiquito la amplitud de esas zonas, o tengo que dividir en más zonas el rango total. Y desde el punto de vista de un conversor, de un circuito que hace esto, tengo que tener el cuantificador de ese conversor tiene que justamente poder hacer eso, dividir en más niveles ese rango. Después vamos a ver que el valor cuadrático medio de ese error va a ser igual a delta cuadrado sobre 12. Si yo obtengo la raíz en ambos lados, obtengo que el error cuadrático medio o el error de cuantización es la amplitud de las zonas dividido raíz de 12. Acá también queda claro que yo, para disminuir el error, tengo que hacer más chico. Lo único que puedo hacer es hacer más chico las zonas. Este es uno de los errores que afectan a una señal analógica, porque después viene el ruido térmico, las interferencias, que son cosas totalmente independientes de esto. Este es un error más que se suma al proceso este de generar una señal PCM. Los otros errores siguen existiendo. Bueno, este tipo de cuantización se la conoce como cuantización uniforme, ya que todas las zonas tienen una distancia o una amplitud similar, igual, están separadas, los niveles están separados a equidistante. Por eso se le llama cuantización uniforme. A diferencia de otro tipo de cuantización, que es la cuantización no uniforme, que es esta que yo veo acá, donde los niveles en la zona de baja amplitud de la señal están cada vez más juntitos. ¿Por qué se hace esto? La cuantificación no uniforme. Porque hay algunas señales donde predominan únicamente, o la mayor parte del tiempo, los niveles bajos de amplitud. Un ejemplo de eso es la señal de voz. Cuando alguien habla, por lo general habla siempre con la misma amplitud de tono. Y muy esporádicamente, cuando quiere remarcar algo, levanta el tono de la voz, la intensidad sería de la voz. Y eso hace que la señal tenga un pico. Pero esto no es todo el tiempo. La mayor parte del tiempo la señal tiene un valor de baja amplitud. Si yo a esto lo muestreo con un cuantificador uniforme como el anterior, como este, lo que sería desperdiciando la posibilidad de usar las zonas de mayor amplitud, porque casi nunca va a tocar esto, que yo tenga que asignar un valor por acá arriba. Siempre va a estar valores por acá abajo. Entonces todas estas zonas es como que no las usaría. Si yo tengo un cuantificador que, supongamos, algo que es casi un ejemplo didáctico, ¿no? Porque
supongamos que tiene 10 zonas. Habría 3 o 4 zonas que se usan la mayor parte del tiempo y el resto no se usaría casi nunca. Entonces lo estaría desperdiciando. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es tratar de cuantificar de esta manera, de que las zonas que están más, digamos, con menor amplitud estén más apretadas, como están acá. Y esto hace que el error de cuantización o el ruido de cuantización sea menor. En general, el ruido general de cuantización de toda la señal que sea menor, porque como predomina esto siempre, el ruido va a ser menor. Bueno, ¿cómo hago esto? Una forma de hacer esto es utilizando un cuantificador uniforme, un cuantificador común y corriente como este de acá, pero, y vamos a pasar al libro, a la figura 5.7, antes de ingresar la señal al cuantificador, yo tengo que acondicionarlo, tengo que realizarle un proceso de compresión. Esto puede llegar a traer una confusión, porque lo que estoy haciendo es, a las señales de mucha amplitud, comprimirlas. Fíjense que si yo ingreso con una señal por acá, la transferencia entre la entrada y la salida sería esta curva, y acá esta curva tiene poca pendiente, entonces esto lo que hace está comprimiendo la señal. Pero en esta zona lo que hace está expandiendo, pero de todas maneras se lo llama compresor, porque fíjense que acá una zona chiquitita la convierte en una zona más grande, las zonas chiquitas las convierte en zonas grandes, y acá las zonas grandes las convierte en zonas chicas. O lo que es lo mismo, acá comprime la señal y acá la expande. Entonces, a la salida de esto puede ser un amplificador, ¿no? A la salida de este amplificador, que justamente no es un amplificador lineal que amplifica todas las amplitudes por igual, sino que las amplifica con esta transferencia, a la salida de ese amplificador sí yo puedo poner un cuantificador uniforme, ¿no?, que haga la cuantificación en forma equidistante. Pero yo sé que como acá la traté con esta curva a la señal, voy a lograr que aprovechar más las muestras de las señales que tienen baja amplitud. Entonces ahí resolví cómo utilizar un cuantificador común, que es más fácil de construir, utilizando un amplificador de esta característica. Pero va a tener un problema esto. Esa señal después cuantificada, y que luego voy a codificar y que después voy a transmitir, cuando llega al receptor y yo haga todo el proceso inverso, va a tener una distorsión, porque justamente en el transmisor se hizo un acondicionamiento de este tipo. Entonces, para evitar eso, yo lo que tengo que hacer en el receptor es a la señal aplicarle un proceso inverso. Es decir, si yo en el transmisor comprimí acá, en el receptor lo que voy a hacer es descomprimir, o mejor dicho, si yo comprimí, voy a expandir en el receptor, y si acá en el transmisor expandí, en el receptor lo que voy a hacer es comprimir. Entonces voy a volver a la normalidad la señal. Eso se usa mucho en telefonía, y en telefonía analógica al menos. Lo que estas curvas tienen un nombre, eso se la conoce como curva de ley mu o curva de ley A. Simplemente vamos a mencionar eso, seguramente lo van a estudiar en alguna materia, lo van a leer en algún lado. No hace falta que entremos muy en detalle en eso. El concepto es ese, de que para aprovechar mejor ciertas señales, como la señal de voz que predominan las bajas amplitudes, la cuantificación se tiene que hacer de forma no uniforme. Y la cuantificación, para hacerla de forma no uniforme con un cuantificador uniforme, yo necesito algo que me aplique esta transferencia, que puede ser un amplificador. Bien, a ver qué más. Bueno, sobre cuantificación terminamos acá. Ahora vamos a pasar al siguiente proceso, que se llama codificación. Bueno, codificación. Vamos a ver la figura 5.8 del libro, que sería esta. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de codificación? Yo ya tengo las muestras cuantificadas. Es decir, vamos a hacer todo un resumen de vuelta. Yo tengo la señal MDT, en este caso va a estar entre un rango que va entre -4 y 4.
ese rango lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, que me va a dar 8 niveles, que son los valores medios de todas las zonas que quedan delimitadas, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles. Entonces, esta muestra, por ejemplo, real, lo que hace el cuantificador es asignarle, como cayó en la zona entre 0 y menos 1, asignarle el valor medio, que es menos 0,5. Hasta acá es lo que habíamos visto de cuantificación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, esta muestra, que está, vamos a suponer, pasando apenas el nivel 3, el cuantificador la asigna al valor 3,5. Acá hay un error, sería la máxima posibilidad de error, que es la mitad de una zona, que es lo que estudiamos hace un ratito. Bueno, y así para todos los puntos. Entonces lo que hace el codificador, toma la muestra cuantificada, por ejemplo esta muestra cuantificada, que es la que vale menos 0 signo, menos 0,5, y le asigna un código o un número, que va a ser esta columna de acá. En principio no tenía nada que ver el 3 con el menos 0,5, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que elegir un código y que sea secuencial. Entonces a los valores posibles de cuantificación empiezo, por ejemplo, con este caso, a contarlos desde acá y voy subiendo el código hasta el máximo nivel de cuantificación. Como son 8 y arranqué desde el 0, voy a tener 7, hasta el código número 7 le puedo asignar al octavo nivel de codificación. Y eso, entonces lo que voy a estar ahí es codificando. A esta muestra que vale 0,5 le asigno el código 3. Del lado del receptor yo voy a saber que el código número 3 significa muestra un valor digamos verdadero de 0,5. Verdadero entre comillas porque tengo que considerar el error de cuantificación, que eso es inevitable. Que yo lo puedo minimizar a fondo tratando de hacer que los saltos sean cada vez más chiquititos. Para darles un ejemplo, el conversor más simple de hoy en día tiene 255 saltos, 255 valores posibles, 256 saltos, entre 0 y 255. Para que tengan una idea de que esto de 8 valores es algo totalmente didáctico, que no es real. Pero es la forma fácil de explicarlo. Bien, entonces, ya tengo las muestras. Tengo la señal muestreada, cuantificada hasta el momento y codificada. Esto ya es una señal PCM. Pero yo también lo que puedo hacer cuando trabajo con sistemas digitales es a este código transformarlo en un código binario. Es mucho más cómodo para un sistema digital trabajar con un código binario. Y simplemente lo que hago es expreso este valor en binario, que es igual a 1, 1. ¿Por qué tengo un 0 adelante? Porque yo para representar 8 valores en binario necesito 3 bits. 2 al cubo es igual a 8. Entonces yo con 3 bits, con datos, con códigos de un ancho de 3 bits, puedo representar todos los códigos. En el caso que les dije de 256, con 8 bits yo cubriría todas las posibilidades. Eso se dice que yo tengo un conversor de 8 bits. En este caso sería un conversor de 3 bits. Bien, por ejemplo, este código que es igual a 3 le corresponde el código binario 0, 1, 1. Y así para todos, ¿no? Por ejemplo, este que es el máximo valor, que tiene el código número 7, en binario es 1, 1, 1. Bueno, entonces yo lo que transmito, esto ya es directamente PCM binario, esto que está acá es PCM binario. Entonces yo lo que voy a hacer es transmitir, si quiero en forma serie o en forma paralelo. Si yo quisiera transmitir en forma paralelo necesitaría 3 cables, en realidad 4, la referencia de tierra y 3 líneas más, lo cual no sería tampoco muy eficiente. Yo lo que puedo hacer es serializar esto. Al principio, en uno de los videos donde vimos una introducción a sistemas digitales, vimos que había un serializador.
que lo que hacía es transformar los datos que están en paralelo en datos series. Entonces yo enviaría, empezando por el más significativo o por el menos significativo, yo me tengo que poner de acuerdo cómo lo hago, pero enviaría de a un bit en serie, y cuando llegan 3 bits yo los agrupo en el receptor y sé que esto representa esta muestra que está acá, que está cuantificada, porque por lo tanto esta muestra también va a tener un error, y así para todas. Yo del lado del receptor voy a recibir este bit, todos una cadena de bits, los voy agrupando de a 3 y cada 3 yo voy armando las muestras. Entonces del lado del receptor ya puedo reconstruir la señal. Obviamente esas muestras tuvieron que haberse muestreado a la velocidad de Naisquick para que no ocurra solapamiento y todo lo que venimos estudiando hasta el momento. Bien, sigamos. En forma genérica, lo que le dije recién, la cantidad de bits que yo necesito es la necesaria para representar todos los códigos. Una forma genérica es 2 a la n, como está acá. Para una PCM binaria de L niveles de cuantificación se requieren n bits para poder representar todos los niveles, donde 2 a la n es igual a L, y se requieren de n pulsos para transmitir una muestra PCM binaria de n bits. Lo que les decía hace un ratito. Cada muestra va a necesitar de n pulsos, en el caso de que sean 3 bits, de 3 pulsos para poder transmitirlo en forma serie, ¿no? Bueno, ahora vamos a estudiar algo que es importantísimo, digamos, en las comunicaciones digitales, que es ver qué ancho de banda yo necesito en el canal de comunicaciones para poder transmitir una señal del tipo PCM, en este caso del tipo PCM. Bien, vamos a ver una serie de cosas. Y acá, acá empecé a modificar, le borré algunas cosas al apunte que no me gustaban como estaba y agregué estas dos páginas. Bueno, veamos qué tenemos acá. Es una especie de repaso. Si el mensaje analógico que estamos estudiando, MDT, tiene un ancho de banda, acuérdense que tiene que ser un mensaje analógico limitado en banda, va a tener una frecuencia máxima, es decir, que llamamos F sub m, que corresponde al ancho de banda. Para ubicarnos en lo que estamos hablando, vamos a ir a esta parte donde vimos ese tema. La transformada de Fourier de la señal limitada en banda, supongamos que es esta, puede ser cualquiera, ¿no? Pero va a tener una frecuencia máxima. Entre 0 y esa frecuencia máxima se define el ancho de banda. Hay distintos tipos de definición para ancho de banda, ¿no? Uno de ellos es este, el otro es el de menos 3 dB, que en este caso no tiene nada que ver. Nosotros vamos a quedarnos con esta definición. Bien, volvemos. Entonces, si tengo un mensaje limitado en banda con un ancho de banda F sub m, la frecuencia de muestreo, para que cumpla con el teorema de Naisquick-Shannon, tiene que ser, la frecuencia de muestreo F sub s, tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima o 2 veces el ancho de banda de la señal analógica. Esto quiere decir que la cantidad de muestras por segundo que yo voy a tener, que voy a llamar F sub s, también que coincide con la frecuencia de muestreo, y que se abrevia SA sobre segundo, SA de sampling, de muestras en inglés, ¿no? La cantidad de muestras por segundo va a corresponder a la frecuencia de muestreo, lo cual es lógico. Por ejemplo, si yo muestreo a 1 kHz, voy a tener 1000 muestras por segundo, que va a tener que ser siempre mayor a 2 veces el ancho de banda. Estoy diciendo lo mismo con otras palabras, ¿no? Pero eso tiene que estar bien grabado. Bueno, y como para representar cada muestra yo requiero n pulsos o n bits, entonces para transmitir esta codificación PSM binaria se van a requerir n por F sub s pulsos por segundo. Yo para transmitir, ¿cuántos pulsos por segundo voy a necesitar yo para transmitir una señal codificada en PSM binario? Bueno, n, donde n es la cantidad de bits, por F sub s, por la tasa de muestras. Esto se reconoce también como F sub s, como tasa de muestras.
Y a esto se lo conoce como tasa de bit o simplemente tasa. Y la unidad son bits por segundo. Bits por segundo. B larga PS. Bit por segundo. Que también es igual a esto, ¿no? Porque es F sub S, que es 2 veces la frecuencia máxima, por N. Entonces la tasa de bit de una señal PSM binario va a ser 2N por F sub M o N por F sub S. Bueno, habiendo hecho toda esta introducción, la pregunta que yo tengo que responder es: la señal PSM tiene NFSS pulsos por segundo. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo requerido para poder transmitir esta señal? En principio, yo imagino, como estoy hablando de pulsos, imagino una señal similar a un tren de pulsos, bien cuadraditos, y por lo que venimos estudiando, el ancho de banda necesario para representar una señal de ese tipo va a ser infinito, lo cual sería imposible de transmitir si yo necesariamente necesito tener un ancho de banda infinito, porque los canales de comunicaciones obviamente tienen un ancho de banda limitado. Bien, entonces la respuesta es que no necesito un ancho de banda infinito. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es enviar la información de si el pulso está en alto o si el pulso está en bajo, sin importar mucho la forma. Recuerden que a medida que yo voy recortando armónicos o voy acotando el ancho de banda de ese tren de pulsos, lo que iba haciendo es redondeando, de alguna manera suavizando las aristas de cada uno de esos pulsos, pero la amplitud se sigue manteniendo. Entonces, en principio lo que puedo decir es que infinito no es necesario, es inclusive mucho menos. Y el justificativo de decir que no es infinito es ese, justamente, que yo no importa mucho la forma exacta del pulso cuadrado, sino poder discernir la amplitud de ese pulso. Bien, ¿qué más tenemos acá? La señal, que ahora simbolizamos F sub PSM, que es la señal PSM binario, tiene 2 NFM pulso, que es la tasa de bit o tasa de símbolo, pulsos por segundo. Podríamos... acá perdón, acá me equivoqué. Esto lo voy a modificar, ¿no? Esto justamente yo lo que quería borrar. Sí, esta parte no va, esta parte también tengo que borrarlo. Tengo que saltar directamente acá. Bueno, perdón, ya vuelvo. Bueno, acá entonces lo que borré, toda esta parte que pensé que ya la había borrado. Entonces, quedamos en que en principio podríamos suponer que necesitamos un ancho de banda infinito, pero que no es así, porque solamente nos importa tratar de distinguir la amplitud de esos pulsos y no importa tanto la forma. Entonces, desde ya que el ancho de banda necesario para transmitir una señal del tipo PSM va a ser un ancho de banda acotado, que es el que vamos a tratar ahora de deducir cuál va a ser. Entonces todo esto que va acá no está más. Lo voy a explicar de otra manera. Bueno, para poder responder esa pregunta del ancho de banda, tenemos que primero estudiar esto que se llama codificación de línea. Nosotros vimos que después de la codificación vamos a tener una señal PSM binaria, o sea que vamos a tener pulsos. O sea, voy a tener ceros y unos. Yo tengo que buscar una forma de representar esos ceros y unos en el canal. O sea, si va a ser un cable, tengo que buscar alguna manera de representar los ceros y de representar los unos. También si va a ser una fibra óptica, tengo que buscar alguna manera. Bien, y hay distintas formas de codificar un 0 y de codificar un 1. Por ejemplo, vamos a hacer acá una ampliación. Yo si tengo esta secuencia binaria de ceros y unos, que podría ser, si yo tengo, son mensajes de palabras de 3 bits, los voy a agrupar de a 3. Si son de 4 bits, agruparé de a 4 y así sucesivamente, pero yo cada uno de esos bits tengo que tener una manera de codificarlo, una manera de transmitir. Una puede ser asignarle al 0 directamente 0 volt,
y al 1 asignarle un valor máximo, que puede ser 5 volt, por ejemplo. Acá es A. Bueno, y durante todo el tiempo que dura el bit 0 tener la señal en bajo, y durante todo el tiempo que dura el bit en 1 tener la señal en alto o a una tensión A, o 5 volt, por ejemplo. Bueno, ese código se lo conoce como código unipolar NRZ, no return to 0, que no retorna a 0. Ahora vamos a ver por qué eso de no retorna a 0. Porque bueno, yo también puedo representar esos ceros y esos 1 de una manera similar. El 0 exactamente igual, con otro código, ¿no? El 0 exactamente igual, pero al 1 mantenerlo en alto únicamente la mitad del tiempo de lo que dura el bit en 1 y la otra mitad retornarlo a 0. Y justamente esto se lo conoce como código unipolar RZ o de retorno a 0. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque si yo tuviese muchos 1 seguidos, podría perder el sincronismo con el reloj, porque sería una señal que está completamente en alto. Entonces, de esta manera yo agrego, le estoy forzando una presencia de reloj dentro del mensaje. En el 0 no tengo nada que hacer, ¿no? Esto se soluciona de otra manera. Se soluciona justamente con otro código que al 0 lo represente también con algún cambio de símbolo. Pero nosotros por ahora vamos a estudiar estos dos. Y le vamos a agregar también que puede ser un código NRZ que no retorna a 0, pero que sea bipolar. Que quiere decir que al 0 lo represento con un valor negativo y al 1 lo sigo representando. En lugar de representarlo con 0, lo represento con un valor negativo. Y al 1 también lo represento con un valor máximo. Entonces vemos, con estos tres ya nos alcanza para poder explicar el concepto. Bien, como ven acá, hay otro tipo de códigos que solucionan eso de la pérdida de sincronismo, agregando información del reloj dentro del mensaje. Bien, ahora vamos a pasar también a estudiar otro concepto que se llama eficiencia del ancho de banda, que es la cantidad de bit por segundo que se puede transmitir por cada hertz de ancho de banda, que lo voy a simbolizar de esta manera: bit por segundo sobre hertz, una determinada cantidad de bit por segundo sobre hertz. En forma ideal, una señal PCM binaria codificada con un código NRZ, este o este, tiene una eficiencia de ancho de banda de 2 bits por segundo por hertz. ¿Cómo sé eso? Bueno, vamos a tomar una secuencia de ceros y 1, que es la variación más rápida que se puede encontrar en un mensaje. Vamos a suponer que el mensaje son todos ceros y unos que van alternando. Esa es la secuencia más rápida, que intuitivamente me diría que es la que más ancho de banda va a requerir, porque si son todos ceros y son todos 1, la velocidad de cambio es menor. La velocidad de cambio más rápida que voy a tener es cuando el mensaje es 0 y 1, 0 y 1. Entonces vamos a tomar el peor caso. Tomemos ese peor caso codificado en NRZ, con un código NRZ, y vamos a tener una cosa así. Bien, yo lo que puedo hacer, en lugar de transmitir, esto es un concepto en un caso totalmente ideal donde no hay absolutamente ruido, pero yo lo que puedo hacer es que en un caso así transmitir un ciclo de una señal senoidal. ¿Por qué? Porque acá voy a representar con la parte alta un 1 y con la parte baja un 0. Si luego toca enviar ceros, no envío nada, y si toca enviar unos, envío una señal en alto. Pero cuando empieza una secuencia 0, 1, 0, 1, yo podría enviar un ciclo de una señal senoidal. Si suponemos que ese ciclo tiene un segundo, a 1 Hz, yo veo acá claro que puedo enviar 2 bits por Hz. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene una eficiencia de 2 bits por segundo por Hz, este código. Si yo quisiera enviar, por ejemplo, 200 bits por segundo, voy a requerir una señal de 100 Hz. Esto es algo intuitivo, ¿no? Que yo ya me lo puedo imaginar en forma gráfica.
Entonces yo puedo concluir que el ancho de banda necesario para transmitir una señal PCM codificada, una señal PCM binaria codificada con un código NRZ, va a ser igual a la tasa sobre 2. La tasa son la cantidad de bits por segundo de ese mensaje. Si yo tengo una determinada tasa, el ancho de banda es esa tasa dividido 2. El ancho de banda necesario para transmitir en forma ideal ese mensaje va a ser igual a la tasa sobre 2. ¿Por qué? Porque ese código tiene una eficiencia de 2 bits por segundo sobre Hertz. El ejemplo típico es el que yo dije acá. Si yo tengo, luego de muestrear, cuantificar y codificar un mensaje que tiene una tasa de 200 bits por segundo, voy a necesitar un ancho de banda de 100 Hz. Y así para cualquier tasa. Recuerden que esto es solo válido para cuando no hay presencia de ruido, o sea, en un caso completamente ideal. Veamos qué pasa con un código RZ. Bueno, también tomo el peor caso, una secuencia de 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. En este caso yo por cada Hertz únicamente voy a transmitir un bit, porque justamente el código RZ vimos que funciona de esta manera, que por cada bit voy a tener un cambio, y yo para representar un cambio necesito un ciclo. Por eso mismo esto tiene una eficiencia de 1 bit por segundo sobre Hertz, este tipo de código. Acá entonces el ancho de banda mínimo que yo necesito si codifico con RZ, un PCM binario, va a ser igual a la tasa. Pero el ancho de banda mínimo ideal para transmitir una señal en forma digital va a ser utilizando NRZ0 y va a corresponder a la tasa sobre 2. Bien, entonces con esto que vimos hasta ahora y esto que vimos acá, este pequeño resumen que vimos acá de los videos anteriores, yo puedo concluir en esto que está acá. Para transmitir una señal PCM con una tasa que va a ser N por F sub S, por lo que vimos acá, que además va a ser igual a N por 2 veces la frecuencia máxima del mensaje analógico, no voy a necesitar un ancho de banda mínimo, o también llamado de Naisquick, que va a ser igual a la tasa sobre 2, o bien, en función de esto, va a ser igual a n veces el ancho de banda de la señal, donde n es el número de bits, lo cual es bastante lógico. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en esta expresión muy simple que el ancho de banda va a ser proporcional. El ancho de banda mínimo necesario para transmitir la señal digital va a ser proporcional al ancho de banda de la señal analógica. Si la señal analógica tiene un ancho de banda muy grande, es bastante obvio que yo voy a necesitar un ancho de banda más grande para poder transmitirlo. Y también va a ser proporcional a la cantidad de bits con la que yo codifique ese código PCM. Si yo codifico con 8 bits, no va a ser lo mismo si codifico con 12 bits. Yo a mayor cantidad de bits voy a necesitar mayor ancho de banda para poder transmitir esa señal. Y el mínimo lo obtengo usando un código NRZ. Bueno, vemos cómo podemos asociar este tema de cálculo del ancho de banda con la teoría que hemos estudiado de los espectros del tren de pulso y de un pulso, el espectro de frecuencia me refiero. Bien, supongamos que yo tengo una señal PCM binario codificado en NRZ que tiene esta forma, ¿no? En cierta cantidad de datos son 0 y 1, que corresponde a la variación más rápida, que es la que conviene estudiar para calcular el peor ancho de banda, o el ancho de banda más exigido. Si yo hago una medición de lo que dura cada bit, voy a tener un tiempo de bit, que va a ser justamente el ancho del pulso, ya sea en 1 o en 0. Eso va a durar un tiempo. En el código de NRZ el 0 dura lo mismo que el 1. Y si yo obtengo, suponiendo que únicamente el mensaje es 0 y 1, 0 y 1 alternado, voy a tener un tren de pulsos cuadrado que su transformada de Fourier va a ser, en principio, como una señal periódica, un espectro continuo de este tipo, como habíamos visto en los primeros videos. Estos van a ser las componentes. Este va a ser el primer cruce por 0.
Y el primer cruce por cero, y esto en este caso va a ser únicamente un envolvente. El primer cruce por cero va a corresponder a la inversa del tiempo de bit. Y ahora vamos a ver por qué. Supongamos que si el mensaje es 101010, el ciclo completo o el ciclo de la señal va a ser lo que dure el tiempo entre este punto y este punto, que eso va a ser 2 veces el tiempo de bit, y la inversa de 2 veces el tiempo de bit va a corresponder a la frecuencia fundamental, que justamente es la frecuencia de repetición del tren de pulsos, y eso es el armónico fundamental. Y ahí hemos estudiado que cuando el ciclo de actividad de un tren de pulso es 50%, los armónicos pares valen 0. Por eso este punto, que corresponde a la frecuencia de bit o a la mitad del periodo, es la frecuencia, que llamo también frecuencia de bit, va a corresponder a este punto que está acá. Da una forma de asociar este gráfico con este gráfico que está acá. Entonces, si yo únicamente tomo como frecuencia de bit la tasa sobre 2, estoy dejando pasar, esta es la tasa, ¿no? La frecuencia de bit es igual a la tasa. Si yo tomo la tasa sobre 2, es la mitad de esta frecuencia, que va a ser esto. Hasta ahora entonces el ancho de banda mínimo o de Nyquist va a ser un ancho de banda correspondiente a dejar pasar esta componente que está acá. Acá queda bastante obvio que yo menos que esto no puedo dejar pasar, porque menos que esto no hay nada, está la corriente continua, y no me va a representar la variación de ceros y 1. Entonces el mínimo ancho de banda o ancho de banda de bit es la tasa sobre 2, que corresponde a la mitad de este valor, que es esto. Si esta es la tasa sobre 2 va a ser esto. Eso es el ancho de banda de Nyquist. Recuerden que siempre este análisis es para un caso ideal sin ruido, o sea, esto no es un caso práctico. Bien, bueno, acá está lo que decía recién, que entre este punto y este punto hay 2 veces el tiempo de bit, por lo tanto va a ser la mitad de la frecuencia de bit, y por lo tanto va a ser igual a la tasa de bit. Bien, otra forma práctica, ahora sí, de calcular el ancho de banda sería tomar un pulso de ese tren de pulsos, un pulso aislado, y decir qué ancho de banda necesito para poder enviar ese pulso, para que yo pueda reconocer la altura sin importar la forma, sin importar mucho la forma. Bueno, una cuestión práctica podría decir, y acá sí voy a analizar, como analizo un solo pulso, que es una señal, acá lo dibujé, como analizo un solo pulso, lo centré también para que concuerde con la teoría que vimos. Si yo analizo un solo pulso, esto vendría a ser un 1, sé que la transformada de Fourier de esto es la señal sampling, y ahora sí es una señal, la densidad espectral es una señal continua, justamente porque esto es aperiódico. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, bueno, el ancho de banda práctico va a ser desde este 0 hasta acá. En el caso bilateral sería desde este nulo a este nulo. Pero como esto corresponde a 0, que tiene el dominio de la frecuencia, el ancho de banda necesario sería hasta este primer 0, porque veo que acá está la mayor parte de la energía de ese pulso, de esa señal. El resto se va atenuando cada vez más, entonces acá tengo un gran porcentaje representativo de la energía de este bit. Y este punto acá, este cruce por 0, corresponde a 1 sobre el tiempo de bit. Y si el tiempo de bit es la frecuencia de bit, que habíamos definido acá, no la frecuencia del tren de pulso. El tren de pulso es el doble. Porque recuerden que el tren de pulso arranca, vuelve a 0, se repite y se repite. El tiempo de bit, la inversa del tiempo de bit, se llama frecuencia de bit. Esa frecuencia de bit corresponde a este punto que está acá. Revisen los videos que vimos esta teoría y van a encontrar eso. Entonces, si yo dejo pasar únicamente hasta acá, todo esto lo corto con un filtro, o el mismo canal me lo filtra,
yo voy a poder justificar que esto alcanza porque acá está la mayor parte de la energía de la señal. Entonces un ancho de banda práctico puede ser igual a la tasa o a la frecuencia de bit que se corresponde con ese cruce por cero que está ahí. Esta sería otra forma de interpretar el ancho de banda necesario de una señal digital. Y como conclusión también el ancho de banda mínimo es de una señal PCM binaria codificada en NRZ, que corresponde a la tasa sobre 2. Bien, entonces este video conviene verlo varias veces, un montón de conceptos que se repiten, pero bueno, por ahí puede llegar a ser confuso. Y lo vamos a dejar acá, y el próximo video vamos a seguir con este tema. Es un tema cortito, pero lo voy a hacer en otro video para no confundir.